Listo, ya pueden iniciar. Listo, entonces, como les venía diciendo, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a realizar una aproximación sobre el artículo que nosotros escribimos, que es sobre el tema de mielomeningocele. Esta es la lista de los nombres de los integrantes del grupo y nuestros tutores fueron el doctor William Bachiller y la doctora Cladelis Rubio. Siguiente. Entonces, este es nuestro contenido. Vamos a abordar desde la definición, la epidemiología, la embriología, la genética, los factores de riesgo, la fisiopatología, su presentación clínica, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, pronóstico y por último las conclusiones. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a definir el mielomeningocele? O también llamado espina bífida abierta, es una malformación congénita del sistema nervioso central que está caracterizado por la protrusión de las raíces de la médula espinal, las meninges, que incluye la dura madre y la aracnoides, el líquido cefalorraquídeo, a través de una abertura que la vamos a evidenciar como una estructura quística presente ya sea a nivel de la columna cervical, dorsal, lumbar o lumbosacra, y que va a ser consecuencia de un proceso mielodisplásico secundario a un fallo en el cierre del tubo neural durante la embriogénesis, que va a incidir sobre este cierre de los arcos vertebrales y va a generar así alteraciones tanto motoras como sensitivas, va a generar una vejiga neurógena y trastornos en el peristaltismo intestinal. Siguiente. Entonces, ya hablando de la epidemiología, debemos tener en cuenta que los defectos del tubo neural abierto ocupan el segundo lugar dentro de las malformaciones congénitas después de las malformaciones cardíacas. Se piensa que la mayoría de los casos son multifactoriales, pero se ha demostrado que aproximadamente de un 2 a un 16% de estos defectos se van a asociar a un trastorno cromosómico, usualmente relacionados a las trisomías 13 y 18. La tasa de concepción es aproximadamente de 0,5 a 1 por cada 1000 nacimientos, siendo más frecuente en las mujeres, con una localización dorsolumbar o lumbar en más de 50% de los casos, lumbosacro en un 25% y cervical o dorsal en un 10%. Algo interesante es que para el año de 1950 el porcentaje de supervivencia era del 10%, pero gracias a los avances en el manejo de las complicaciones que comprometen la vida de los pacientes, se ha demostrado que actualmente hasta un 75% de estos pacientes que nacen con espina bífida abierta van a llegar a la vida adulta. Ya hablando de Colombia, de sus datos epidemiológicos, entonces esta se va a presentar alrededor de 1,5 a 2 por cada 1000 nacidos vivos y al año nacen aproximadamente de 500 a 600 neonatos con espina bífida abierta. Siguiente. Entonces, para poder nosotros comprender el desarrollo fisiopatológico del mielomeningocele, es importante hacer un acercamiento sobre la embriogénesis normal en el ser humano. Entonces, así iniciamos con la gastrulación, que se va a definir como el origen del sistema nervioso central. Entonces, no solo es el momento donde se establece la simetría bilateral y los tres ejes del cuerpo de todos los vertebrados, sino que también va a ser en el momento en el cual se va a diferenciar y reconocer por primera vez un neuroepitelio de todos los tejidos germinales primitivos. Entonces, en cada embrión, la notocorda que podemos observar aquí en rojo va a establecer el plan corporal básico de todos los vertebrados. Entonces, un eje de línea media, una simetría bilateral, los extremos rostral y caudal, las superficies dorsal y ventral. Entonces, a medida que esta línea primitiva se extiende hacia adelante, las células se agregan en un extremo y esta colección va a ser designada como nodo primitivo o nodo de Hansen. Entonces, que está indicado aquí en rojo, haz clic, por favor. Bueno, hace un movimiento de rostral a caudal a medida que el embrión se va elongando. Y así también las células del epiblasto a cada lado se mueven hacia la natocorda y dan lugar al mesodermo, que se ve aquí en morado,
y al endodermo internamente, que se ve en verde claro. Y ya de igual manera, a medida que este nodo va retrocediendo, se desarrolla un proceso notocordal en el área rostral a él y comienzan a formarse las somitas a ambos lados de la notocorda. Y esto va a inducir a las células del epiblasto a formar el neuroectodermo que se ve en amarillo. Siguiente. Siguiente. Ya con inducción nos referimos a la influencia de un tejido embrionario circundante sobre otro, de manera que tanto el inductor como el inducido se diferencien como tejidos maduros diferentes. Entonces, esta inducción generalmente ocurre entre las capas germinales, como ocurre, por ejemplo, con la notocorda, que va a inducir la placa del piso del tubo neural. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que la especificidad de esta inducción no necesariamente va a residir en la molécula inductora, sino en el receptor de la molécula inductora. Entonces, ¿por qué esto es importante en el mielomeningocele? Su distinción es muy importante porque las moléculas extrañas de estructura similar a la molécula inductora a veces pueden ser erróneamente reconocidos por el receptor como idénticas. Entonces, tales moléculas extrañas pueden actuar como teratógenos si el embrión se expone a dicha toxina, y pues siguiendo esta lógica existen fármacos que vamos a evaluar mucho más adelante que van a funcionar como agentes inductores del fallo del cierre del tubo neural. Pero digamos que no solo esta inducción se va a asociar a la manifestación de la enfermedad, sino que también la puede prevenir. Y este es el caso de la administración del ácido fólico en la dieta o sintético como fármaco. Entonces, se ha demostrado, entonces aquí vamos a ver esta primera imagen de la izquierda, que el cierre del tubo neural embrionario depende tanto del suministro de unidades de un carbono al ciclo del folato a partir de la escisión de la glicina, como del ciclo de la metionina. Y esto nos va a permitir la metilación de diferentes genes que van a ser imprescindibles en el cierre eficaz de este tubo neural, como se ve como se ve en esta primera sección de la imagen. Sin embargo, vamos a profundizar sobre este tema más adelante. Pero aún así, ¿qué es lo que pasa en parte? Que esta serina puede ser un donante de un carbono a través de la acción de la serina hidroximetiltransferasa, pero en algunos casos, tanto a nivel de estas enzimas a nivel nuclear, citoplasmático o mitocondrial, pueden existir fallos o carencias de las mismas, como otra enzima que se llama la formiltetrahidrofolato sintetasa, que va a ser causada por las mutaciones funcionales y va a generar un crecimiento retardado y la falla frecuente del cierre de este tubo neural. Ya en la neurulación, mirando la imagen de la derecha, la expansión de este epitelio superficial va a ser la principal fuerza extrínseca para el plegado de este neuroepitelio y para formar el tubo neural. Entonces, estas células de la placa neural son móviles y van a migrar debajo del ectodermo, lo que hace que estas márgenes laterales de la placa se eleven hacia la línea media dorsal, como pues podemos observar. Siguiente. Ya la flexión de la placa neural para formar el tubo neural se va a denominar como la neurulación primaria. Entonces, si el neuroporo anterior no se cierra antes de los 24 días, va a generar cuadros de anencefalia, mientras que si el neuroporo posterior, que es el que nos compete, no se cierra a los 28 días, puede desarrollar la clínica del mielomeningocele. No obstante, digamos que las últimas teorías investigadas han propuesto que incluso la patología puede emerger como resultado de una reapertura de este poro posterior que ha sido previamente cerrado y puede ser generado por un flujo anómalo y de mayor presión de líquido cefalorraquídeo en este canal central. Entonces, esto va a resultar en el fracaso de la inducción del mesodermo supradyacente y de los arcos vertebrales con un defecto de la línea media, como lo podemos observar acá. Siguiente. Ya en el término de neurulación secundaria se refiere solo a la parte más caudal del tubo neural, que posteriormente va a ser el conus medularis. Entonces, este se va a desarrollar desde el neuroepitelio caudal hasta el sitio del cierre del neuroporo posterior que pues observamos en la anterior diapositiva. Entonces, estas células de la cresta neural, como vemos aquí en la segunda imagen, van a surgir de la línea media dorsal del tubo neural en el momento del cierre o poco después y van a migrar cranealmente o
a través del tronco de una manera amplia a lo largo de estas rutas prescritas por la acción de diferentes factores neurotróficos para diferenciarse como el sistema nervioso periférico. Y aquí pues podemos identificar en la imagen C cuáles van a ser esas diferentes estructuras. Por ejemplo, podemos tener la raíz dorsal, los ganglios simpáticos, la médula suprarrenal, células cromáticas del cuerpo carotídeo, los melanocitos u otras células que provienen del tejido ectodérmico y mesodérmico. Siguiente. Bueno, en cuanto a la genética, entonces tenemos que este trastorno no, como tal, no tiene solo una indicación en cuanto a su alteración genética, sino es multifactorial, ¿sí? Entonces, digamos que se ha descrito desde una herencia autosómica recesiva o incluso ligada al X. Sin embargo, digamos que se describe como el resultante de lo que les comento como multifactoriales y no se conoce como tal todas las bases implicadas en su genética. Entonces, la combinación de estos factores no genéticos y factores genéticos nos van a generar la alteración de este trastorno como tal. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de ello abarcamos todos los defectos del tubo neural y lo podemos clasificar como un defecto primario. Entonces, debido a que la progresión, como estaba hablando mi compañera, la neurolación a lo largo del cordón la neurolación a lo largo de ese cordón espinal es incompleto, deja, digamos, expuesto ese cordón al líquido amniótico y a generar ese daño secundario, más no como tal sobre la formación primaria de las conexiones nerviosas. En el caso, digamos que de meningocele, se han identificado varios factores genéticos que son predisponentes y así como los factores no genéticos. Entonces, dentro de los cuales podemos entonces mencionar los genes que son teratogénicos, tales como el ácido valproico, y que es un anticonvulsivante, como pues ya lo conocemos. Entonces, al consumirlo en etapas tempranas del embarazo, nos va a generar un aumento de 10 veces en la aparición del defecto del cierre espinal. Entonces, otros factores no genéticos que están implicados van a ser, por ejemplo, la diabetes y obesidad. Siguiente, por favor. En cuanto a las anomalías cromosómicas de número de estructura, pues digamos que no son tan frecuentes en este trastorno. Entonces, más o menos las aneuploidías generan el 70 al 100%, digamos, de esos abortos del defecto del tubo neural. La monosomía X también es, digamos que la más común de hallar dentro de esas, y se ha visto que tiene una frecuencia en la aparición de espina bífida más que en los otros trastornos. En cuanto a las triploidías, pues generan más o menos el 50% de sus abortos en los defectos del tubo neural, y pues digamos que las más comunes que podemos encontrar en cuanto a síndromes de estos trastornos podría ser un Edwards o un síndrome de Patau. Entonces, respectivamente, tenemos la trisomía 18 para el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau con la trisomía 13. ¿Listo? También hemos encontrado que se ha descrito de lesiones en el cromosoma 2Q, región 3, banda 6, se identificó como una alteración de nodo, que ya que no había antecedentes familiares en estos pacientes, y el sitio de esa de lesión específica sugiere que nos encontramos genes como el PAX3, que ya ha sido muy estudiado en estos defectos del tubo neural, y son fundamentales para la determinación de ese cierre. Siguiente, por favor. Eh, Otro gen que está fuertemente asociado con estos defectos también es el SOX3, en el cual consiste que genera una sobreexpresión por una duplicación en tándem. Este gen se ubica en el cromosoma X, en el brazo largo, en la región 2 banda 7, que esto genera un incremento de los ARN mensajeros, de los cuales se ha descrito, digamos que no se ha descrito como tal una función, pero se ve asociado a lo que es el cierre, al mal cierre y generando ese defecto del tubo neural. Siguiente, por favor. Por otra parte, existen errores en la vía de señalización WNT, que esta es una muy importante vía, ya que está involucrada en procesos embriológicos, principalmente como eh, crecimiento, desarrollo, movilización de células en la etapa embrionaria, en los cuales se ve encargada de lo que es la polaridad celular,
y de esta manera no se procede a que se genere ese cierre del tubo neural completamente. Los genes, digamos, relacionados en esa son el PCORN, está también el CPE, el TNRC, el 6B, debido a que también generan como una sobreexpresión genética que evita la regulación y ese exceso de esa señalización WNT. Entonces, debido a que la presentación, digamos, de esas variantes, de esos genes, evita que esa metilación de esa vía de señalización y hacia su posterior sobrefuncionamiento. Entonces, esto lo que nos va a generar al final es un error en ese proceso de embriogénesis y no va a poder una buena migración y por ende un completo o un fallo en ese cierre del tubo neural. Siguiente. También se han examinado uno más genes que pueden ser, digamos, candidatos probables mediante la secuenciación de ADN de la región codificante en pacientes con defectos de tubo neural o en individuos que no están afectados. Solo digamos que en pocos casos se han identificado unas mutaciones que lo que sugiere es una considerable heterogeneidad en la base de los genes. Por lo tanto, son muchos de los genes que no están todavía descubiertos en lo que está implicado en este defecto precisamente en el mielomeningocele, pero los más conocidos pues pueden ser atribuidos a los que conocemos. Entonces, los polimorfismos de un solo nucleótido se utilizan como modelos para determinar genes particulares y entonces se evalúa defectos del tubo neural están en desequilibrio de ligamento. Eh, con los con los genes candidatos, entonces nosotros sugieren que podamos tener un vínculo genético. También encontramos que un estudio de asociación de todo el genoma, cuando se realizó con la potencia adecuada, podría, digamos, proporcionar pruebas que señalan algunos de los locus genómicos comunes más relevantes que se asocian al riesgo de efectos de tubo neural. Vemos que esa tecnología de secuenciación masiva puede identificar variantes raras que requiere solo un pequeño número de casos y que implica la secuenciación de regiones codificantes de todos los genomas o exomas y todo el genoma codificante y no codificante. Entonces, el enfoque más potente es introducir la mutación de un modelo animal para determinar si se produce un fenotipo relacionado con los defectos de tubo neural, aunque digamos que algunos estudios son muy costosos y lleva mucho tiempo y rara vez también es llevado a cabo. Actualmente, pues digamos que no hay como tal una respuesta definitiva a la pregunta de los genes que nos causan estos defectos y se trata, digamos que de una investigación en curso y que en los próximos, digamos, años pueda sugerir nuevas áreas de lo que va a ser el descubrimiento de estos genes. Entonces, para buscar la identidad de los factores genéticos clave en este defecto, se ha realizado pues numerosos estudios y tienen pues digamos que contradicciones en los genes que se han encontrado porque algunos pacientes resultan con esas alteraciones y otros no los tienen como tal, entonces no se puede tener concreta cuáles son los genes causantes de estos. Siguiente, por favor. En cuanto a los principales metabolismos introducidos en este defecto del tubo neural, tenemos el del folato, que conocemos es primordial para el desarrollo del feto. Entonces, esta generación de lo que son las purinas y pirimidinas para la síntesis de ADN durante esa replicación celular y la donación de los grupos metilos para regular la función de los genes, proteínas y lípidos, y esas variantes lo que nos va a reducir es como la función de ese metabolismo del folato. Entonces podrían aumentar así ese riesgo del defecto del tubo neural y van a comprometer toda esa proliferación celular o la regulación de expresión genética. Cuando las células de estas se derivan de los fetos con defectos de tubo neural, alrededor más o menos del 30% de las líneas celulares muestran errores en estos neonatos y en el metabolismo del folato, lo que sugiere que digamos que estos factores de riesgo desempeñan pues el papel de un número significativo de los defectos del tubo neural. También tenemos que la inactivación del MTHFR, que conduce a defectos del tubo neural, se observan defectos cerebelosos y también cardíacos, lo que puede, pues, digamos que cuestionar la especificidad de lo que es esa asociación genética con los defectos del tubo neural. Otra variante que encontramos, pues, es una asociación con las madres en los casos que tengan defecto del tubo neural, es la variante AC6G, que de la metionina sintatar edutasa, que es la MTRR, que es una enzima involucrada en lo que es la remetilación de la homocisteína a metionina. Entonces, esa sobreexpresión
que es severamente reducida desarrollan malformaciones que incluyen los defectos del tubo neural. Pues como les decía, entonces en ese metabolismo del folato es muy activo en las mitocondrias y pues es catalizado por estas enzimas codificadas por diferentes genes. Entonces las enzimas citoplasmáticas, pues se descubrió que dos genes que codifican esas enzimas del sistema de escisión de la glicina y la de la aminometiltransferasa y la glicina descarboxilasa albergan una serie de alteraciones genómicas tipo no-sense de los defectos de mielomeningocele. Siguiente. Por último, pues encontramos que los genes que pueden tener un papel importante es la vía de señalización PCP, que es una cascada de señalización intracelular. Los ratones, pues digamos que en los estudios que se realizaron, carecían de la función de cualquiera de las proteínas de estas membranas PCP y desarrollaban el defecto como tal. Entonces no se iniciaba el cierre del tubo neural. Pues los estudios que se han reportado en humanos de esas variantes missense en los genes PCP o genes relacionados con la PCP, en un pequeño número de pacientes, pues están ausentes en los individuos y generaban este defecto del tubo neural. Entonces, pues como les decía, algunos pacientes podían ser heterocigotos si no tenían como tal la mutación concreta, sino de baja penetrancia y se transmitían al progenitor que no estaba afectado. Entonces, por lo general, tampoco algunos no resultaban con el defecto. Y a las que no se han identificado, pues es importante destacar que esas interacciones gen-a-gen pueden causar también frecuentemente el defecto como tal y generar diferentes trastornos, por ejemplo, diferente como una craneosquisis o una espina bífida abierta o una anencefalia. Gracias. Bueno, entonces debemos tener en cuenta que hay ciertos factores de riesgo que pueden predisponer a sufrir de esta patología, como son primero el uso de fármacos como ácido valproico, ya que disminuye la absorción de folatos a nivel intestinal y puede afectar puntos de cierre como lo es el punto 5 de la región lumbosacra. Ahora, la hipertermia, ya sea secundaria a factores ambientales o fiebre, genera un riesgo de tener malformaciones congénitas. También el déficit de ácido fólico, ya que sabemos que en la etapa prenatal ayuda a la formación del tubo neural y su déficit puede generar mayor riesgo de presentarse. También la diabetes es un factor muy importante, ya que por estudios se han visto que las mujeres diabéticas tienen un riesgo de concebir un feto mal formado directamente proporcional a su desviación de la glucemia. Entonces, los defectos más prevalentes entre los hijos de madre diabética afectan pues directamente al sistema nervioso central. Y como quinto factor más importante es la obesidad materna. Cambio la diapo, por favor. Listo. Ahora en cuanto a la fisiopatología, hay que tener en cuenta que para esta enfermedad como tal no hay una teoría unificada en cuanto al desarrollo. Entonces se postulan dos teorías. La teoría primogénita hace referencia a la falla en la neurulación primaria. Como ya nuestra compañera Paula nos explicó la neurulación, entonces a la hora de cuando ocurre la enfermedad es un proceso donde hay un defecto en la convergencia del pliegue neural. Allí entonces el surco neural de la línea media es visible dentro de la placa neural, la cual se encuentra adherida al epitelio cutáneo adyacente alrededor de sus bordes. Entonces, no obstante, el canal espinal central está abierto dorsalmente en el extremo de la placa, generando pues unas fugas variables de líquido cefalorraquídeo en el canal central. Y dado que el tubo neural no se ha cerrado correctamente, los tejidos adyacentes que de otro modo rodearían posteriormente el tubo neural para formar arcos ventrales aracnoideos, tienen pues prohibido hacerlo. Entonces, por esta razón, se quedan ventrolaterales a la placa y evertidos como ocurre en el mielomeningocele. Esa es la primera teoría. Ahora, la segunda teoría y la más sólida en la actualidad describe que se produce una disrupción del tubo neural previamente cerrado como consecuencia de un desequilibrio entre la producción y el drenaje del líquido cefalorraquídeo.
con el aumento de la presión e hidrocefalia, que ocurriría pues más o menos entre la quinta y la octava semana de gestación, aunque al principio pues el neuroepitelio, la diferenciación neuronal y la función se desarrollan normalmente, estas neuronas posteriormente mueren debido a la toxicidad de la exposición al líquido amniótico. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, es un cuadro caracterizado por una alteración en el cierre del arco posterior vertebral y una exposición del tejido medular, afectando tres puntos principalmente. Primero, el sistema nervioso central con hidrocefalia y alteraciones cognitivas. El segundo es la vejiga y el intestino neurógeno, que pueden generar pues incontinencia de esfínteres. Y tercero, el tercer afectado es el aparato locomotor, donde podemos encontrar paraplegia sensitivo motora de mayor o menor grado en función del nivel neurológico de la lesión. Continúa. Listo, entonces para hablar un poco sobre el diagnóstico, debemos tener en cuenta pues que este se va a realizar en la etapa prenatal y este pues se va a realizar mediante técnicas de ecografía. Debemos también tener en cuenta que estas ecografías van a estar indicadas hacia la semana 20 del embarazo y el diagnóstico puede ser realizado de forma precoz si encontramos alguno de estos signos, que van a ser el signo del limón y el signo de la banana. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que debemos saber de estos signos es que los vamos a encontrar debido a que el cerebelo va a sufrir una herniación. Esta herniación se va a producir debido a una hipotensión que va a generarse en el espacio subaracnoideo y pues esta hipotensión se va a generar porque va a haber una fuga del líquido cefalorraquídeo hacia la cavidad amniótica. Entonces, aquí tenemos el signo del limón, que este va a ser pues visible en un corte del diámetro biparietal y se va a dar por un aplanamiento de los huesos frontales. También vamos a tener el signo de la banana, que esta va a ser una alteración de los hemisferios cerebelosos y que van a tener una forma cóncava en su parte anterior y una obliteración de la cisterna magna. También vamos a tener otros estudios específicos de la columna, donde vamos a poder ver una falta en la osificación posterior, lo que nos va a dar una forma de U en las vértebras afectadas, esto en un corte axial. También vamos a tener en el corte medio sagital una evidencia en una insuficiencia en los arcos posteriores y pues también debemos tener en cuenta que la primera vértebra afectada nos va a indicar el nivel de la lesión. Vamos a poder encontrar también algunas alteraciones que se presentan normalmente en el segundo trimestre, pero pues que pueden ser manifestadas ya desde el primero. Acá vamos a encontrar una disminución en la translucencia intracraneal, en el corte medio sagital. Vamos a encontrar un aumento en el diámetro del tronco cerebral, una disminución entre lo que sería el tronco cerebral y el hueso occipital. Esto debido a que va a haber una combinación del cuarto ventrículo y la cisterna magna. Vamos también a tener un aumento en la fricción entre estos, entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna. Y a nivel del ángulo frontomaxilar va a haber como una reducción debido a que va a haber un desplazamiento caudal de la frente con respecto a la posición final del maxilar. Vamos a tener también algunos análisis sanguíneos de la madre, como lo puede ser la prueba de alfa-fetoproteína, pues en el suero materno. Debemos tener en cuenta que pues esta es una proteína que va a ser producida por el feto y que normalmente una pequeña cantidad de esta pues va a pasar la placenta y va a ingresar al torrente sanguíneo de la madre. Entonces, pues cuando hay niveles anormalmente altos, esto pues nos puede indicar que el bebé tiene pues una anomalía en la formación de su tubo neural. También recordar que no siempre vamos a tener niveles altos de esta proteína cuando pues se presenta espina bífida. Ya para realizar el diagnóstico diferencial, debemos recordar pues la presencia de algunos de estos signos que ya mencionamos, como el signo de la banana y el signo del limón, pues que nos van a permitir o nos van a alertar de la existencia de un defecto en el tubo neural. También debemos recordar que si la visualización de la columna pues está limitada,
pues debemos continuar con estudios en una edad gestacional más avanzada. Algunos de los diagnósticos diferenciales que podemos hacer es con el meningocele, con la raquisquisis, con mielosquisis y el teratomaco sacrococcígeo. Bueno, y para hablar de tratamiento, se sabe que tiene dos objetivos. El primero, pues, será prevenir la infección del sistema nervioso central, teniendo en cuenta que pues, una porción de la médula espinal del neonato o pues, del feto va a estar en contacto con el medio externo y esto va a actuar como puerta de entrada para agentes infecciosos. Entonces, la idea es evitar esta infección, ya que pues, en un recién nacido puede llegar a generalizarse y tener pues, un muy mal pronóstico. Y pues segundo, preservar la función neurológica, ya que pues vamos a intentar darle una mejor calidad de vida. Siguiente, habitualmente pues el tratamiento puede ser, bueno, se compone habitualmente pues de la cirugía y puede ser prenatal o intraútero o dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento que vamos a tener la cirugía postnatal. Siguiente. En lo que respecta a la cirugía prenatal, la madre se debe, bueno, antes de continuar eso, la cirugía prenatal pues tiene como objetivo, o bueno, se basa en que el daño de la médula espinal es progresivo durante toda la gestación, por lo cual es vital o importante que este efecto del tubo neural sea cerrado lo más antes posible pues para prevenir el daño y darle la mejor calidad de vida posible. Normalmente las madres de estos pacientes con diagnóstico de mielomeningocele se deben de someter a evaluaciones obstétricas, bien sea ecografías, ecocardiogramas, resonancias magnéticas o estudios para determinar defectos genéticos o cromosómicos en el feto. Eh, el que da luz verde, por decirlo así, para esta cirugía se va a componer pues, de un equipo obstétrico que pues, determine si sí o si no. En cuanto a la técnica que se realiza, pues va a ser la parotomía e histerectomía, en la cual pues, se va a situar el feto visible sobre la lesión, donde se va a hacer el cierre de esta, extirpando la membrana quística y liberando las uniones de las meninges. Siguiente. En cuanto a sus complicaciones del cirugía prenatal, las vamos a dividir en dos, en maternas y en las que pueda sufrir el neonato. En cuanto a las maternas, vamos a tener parto, o sea, probabilidad aumentada de partos prematuros, separación de corioamnios, ruptura espontánea de membranas, oligohidrapnios, perdón, desprendimiento de la placenta, edema pulmonar materno y hemorragia materna. Mientras que en el neonato siguiente, por favor. Siguiente. Perdón, no me cargaba la pantalla. En el neonato vamos a tener que pues va a haber bradicardia durante la cirugía, pues llegará a la muerte fetal y pues en otras revisiones encontramos fístula de líquido cefalorraquídeo, tumores de impresión dermoide y cordón atado. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la cirugía postnatal, se va a determinar cuando el equipo obstétrico determine que la madre no puede, o sea, no puede llegar a la cirugía, por lo cual se va a optar porque el embarazo llegue a término o lo más posible, o pues se extienda lo más posible a término. En estos casos se va a hacer el cierre del defecto dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento, pero mientras que se realice esa cirugía, o se va a optar por un manejo de antibióticos de amplio espectro, ya que se debe evitar pues, la infección en el sistema nervioso central, ya que, pues, como mencioné anteriormente, puede llegar a generalizarse rápidamente y pues tener un muy mal pronóstico en el recién nacido. Normalmente la técnica que se usa para el cierre es la aproximación de los bordes laterales de la placa neural abierta hacia la línea media, pues para formar un tubo neural. De esta manera, pues se va a cubrir el defecto con, con la capa de pía madre. Además, se puede incluir otras técnicas como viene siendo la coagulación del plexo, que se hace laparoscópicamente, o una ventriculostomía para
Uno, mejorar la hidrocefalia o evitarla. Una vez ya tengamos el cierre del defecto, pues debemos de, o se debe mantener una vigilancia sobre el perímetro cefálico, ya que como se ha mencionado por mis compañeros, la hidrocefalia es una de las complicaciones pues, importantes o más comunes que se puede ver dentro de esta patología. En dado caso que se llegue a tener una hidrocefalia en el recién nacido después de la cirugía, se debe optar por una ventrículos medianos, sino una derivación, o pues llevarlo a alguna de las técnicas que les mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones que puede presentar la cirugía postnatal, un segundo, por favor, es que se me está descargando el computador. Ya, qué pena. Entonces, dentro de las complicaciones que puede presentar la cirugía postnatal, va a ser la hidrocefalia, que va a ser la más común. Pérdida de la función nerviosa, pues esto va a implicar la pérdida del control de los esfínteres, pérdida del control motor de las extremidades y un pobre neurodesarrollo en estas, entre otras varias. Y aumenta la probabilidad de contraer infecciones, de contraer infecciones del tracto urinario, pues, por la pérdida de control sobre los esfínteres. Y este aumento de la probabilidad de infecciones pues, es bastante importante, ya que, como lo he mencionado, en recién nacidos se puede expandir rápidamente la infección y convertirse en sepsis. Ahora sí, siguiente. Y para concluir este apartado de tratamiento, varios ensayos demostraron mayor seguridad y reducción de complicaciones en la cirugía perinatal comparada con la cirugía postnatal. Estos ensayos, en este caso, van a ser MOMS, que fue realizado entre el 2013 y el 2011, y un estudio que publicó el The New England Journal of Medicine, en el cual, pues, al comparar ambas técnicas, la prenatal y la postnatal, se dieron cuenta que la prenatal disminuyó el riesgo de muerte, la necesidad de derivación, también mejoró la función mental y motor en estos pacientes, mejoró también resultados como las hernias de romboencéfalo asociadas a la malformación de Chiari-2 y pues aumentó la probabilidad de caminar de forma independiente y pues, perdón, en- a grandes rasgos pues mejoró la calidad de vida de este paciente, de los pacientes, perdón. Siguiente. En cuanto al pronóstico, nos enfrentamos realmente a un desafío, ya que lo más importante es la detección prenatal. Siguiente, por favor, Carlos. Entonces, vamos a tener en cuenta que el pronóstico va a depender de tres factores. Uno, va a depender del compromiso medular, como la cantidad y gravedad de las anomalías asociadas a este. Siguiente. Eh, Entre más alta sea la lesión, o sea, mayor va a ser la cantidad de sistemas comprometidos. Entonces, va a tener mayor dificultad para realizar ciertas funciones. Y pues que la mayoría de los niños con este trastorno que puedan caminar, pero generalmente van a necesitar ayuda con dispositivos. El siguiente. En cuanto a las complicaciones que este puede presentar, vamos a tener que son gran variedad, puesto que puede tener una clínica bastante florida o puede presentarse con discapacidades físicas que pueden ser leves, moderadas o graves. Estos tipos de lesiones van a estar sujetas a tres características. El primero pues, va a ser la ubicación del defecto del tubo neural. Se va a determinar también si el tejido cutáneo va a cubrir el área de la lesión. Y tercero, el lugar de salida de los nervios raquídeos pues, de la zona afectada. Siguiente. En cuanto a sus complicaciones, van a estar la hidrocefalia, que va a ser pues, la acumulación de líquido cefalorraquídeo entre los ventrículos cerebrales y los espacios subaracnoideos, que en consecuencia pues, va a haber un aumento de la presión intracraneal. En cuanto al tracto urinario, pues infecciones, pérdida de manejo de esfínteres, lo cual va a causar una vejiga neurógena. Ortopédicas, que puede llegar a causar escoliosis, crecimiento normal, luxación de cadera, deformidades óseas
deformidades tanto óseas como articulares. Todo esto debido a debilidad muscular en miembros inferiores y de la región dorsal y alteraciones pues, a nivel de la columna vertebral. Las malformaciones de Chiari tipo 2 normalmente son muy comunes en niños con mielomeningocele. Se encuentran en el tronco encefálico por encima pues, de la médula espinal y puede llegar a causar problemas pues, de respirar en el centro respiratorio o problemas para deglutir. Complicaciones intestinales porque pues, se va a ver afectada la inervación tanto del intestino como el ano, perdón, y va a producir pues, una dismotilidad y un control deficiente de esfínteres. Y por último, pues médula espinal anclada, ya que pues, este tipo de complicaciones se va a producir cuando los nervios raquídeos se van a unir con la cicatriz donde se cerró quirúrgicamente pues, el defecto, lo que va a llevar a que la médula no crezca progresivamente con, con el tamaño del niño. Siguiente. Y ya en cuanto a prevención, tenemos que, pues, no, o sea, como decían mis compañeros, no conocemos todas las causas para tener una detallada prevención. Sin embargo, pues se sabe que hay maneras de reducir el riesgo tanto a nivel preconcepcional como gestacional en el neonato. Una de ellas, pues, es el suplemento de ácido fólico a dosis de 0.4 a 0.8 miligramos una vez al día, comenzando al menos un mes antes de la concepción y continuarlo durante todo el embarazo. Eh, se, se demostró que pues, agregar ácido fólico a las dietas de las mujeres sin un embarazo previamente afectado redujo en el 93% los defectos del tubo neural en quienes no tomaron el suplemento. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las conclusiones, pues encontramos que que el mielomeningocele es una malformación congénita del sistema nervioso central consecuente a un fallo del cierre del tubo neural por defectos de la neurulación primaria. Siguiente, por favor. Encontramos también que pues, el folato va a tener un papel fundamental en el desarrollo embriológico, especialmente en el sistema nervioso central, por lo cual pues, la administración de ácido fólico a dosis de 0.4 y 0.8 miligramos diarios desde la preconcepción durante el embarazo va a ser vital pues, para evitar esta patología. Y sigue, por favor, por último, el tratamiento debe ser algo integral, tanto el acercamiento quirúrgico prenatal entre la semana 26 para la cirugía prenatal o en las 48 horas posteriores al nacimiento en la cirugía postnatal, así como pues continuación con terapia física, cognitiva y psicológica y acompañamiento a la familia. Siguiente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.